amigos de España, de Latinoamérica y en particular compatriotas venezolanos. El doctor Rafael Caldera Rodríguez, 2 veces presidente de Venezuela, fue el líder de la democracia cristiana venezolana. La democracia cristiana surgió a principios del siglo pasado como una alternativa al marxismo y una alternativa al liberalismo capitalista, inspirada en las encíclicas papales, particularmente la de León XIII, Rerum Novarum, de las cosas nuevas, e inspirada en doctrinarios franceses como Jacques Maritain o Jean-Yves Calvet. Un grupo de jóvenes, particularmente de colegios católicos de Caracas, en particular del Colegio San Ignacio de Loyola y de los colegios La Salle y de otros colegios católicos, se reunieron en tiempos del presidente López Contreras de Venezuela y fundaron la Unión Nacional Estudiantil. La Unión Nacional Estudiantil era una alternativa para los jóvenes que querían participar en la política universitaria frente a la Federación de Estudiantes, en la que estaban otros jóvenes de otras ideas, federación que dirigía en su tiempo el maestro Jovito Villalba. El caso es que Caldera, conjuntamente con otros jóvenes, Lorenzo Fernández, Mauro Páez Pomar, Carlos Rodríguez Ocanga, Luis Herrera Campins, fundan la Unión Nacional Estudiantil inspirada en la doctrina social cristiana. Caldera fue el niño mimado del Colegio San Ignacio, un joven de San Felipe, hijo del juez de Puerto Cabello, doctor Rafael Caldera, pero criado por padres adoptivos, su tía María Eva Rodríguez de Liscano y su padre adoptivo, doctor Tomás Liscano. Joven, en el Colegio San Ignacio fue el alumno emérito del San Ignacio. Se dice que le ponían tantas medallas que no había ya dónde ponérselas y se las ponían en la espalda. Era un joven del interior de Caracas, pero que rápidamente asumió tomó el sabor de la gran ciudad o de la gran aldea aquel entonces. El caso es que empiezan las luchas estudiantiles y empiezan los periódicos, particularmente el Fantoches, que era un periódico humorístico de la época, a hacer una cierta burla de estos jóvenes, y los jóvenes reaccionan llamándolos cureros y otras cosas y tal, y los jóvenes reaccionan y van a la imprenta y resuelven darle una paliza al viejo Leo. Ese es un primer acto delicado que el cual se atribuye pues a algunos dirigentes de la UNE, y entre los cuales se imputa al doctor Rafael Caldera. El doctor Rafael Caldera desde luego se graduó con honores en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Derecho. Sus 2 especialidades fueron la sociología y el derecho de trabajo.
fui alumno del doctor Caldera en esas dos disciplinas universitarias. Las clases eran como una conferencia, cada una de las clases atiborradas de citas de autores, en las cuales se podría decir, como decía Calamandrei de las clases en la Facultad de Derecho, que a menudo podían terminar en dulce sueño físico. Era indudablemente un catedrático eminente, unas clases recargadas de citas doctrinarias y unas clases en que nadie osaba interrumpir. Cuando alguien osaba interrumpir, el doctor Caldera, en medio de su majestad, simplemente suspendía la clase, miraba hacia donde estaba el alumno, porque el alumno estaba conversando, por ejemplo, y con una sonrisa muy particular, sonreía hasta que el alumno, que se consideraba un insecto que había perturbado aquella conferencia magistral, pues simplemente se quedaba callado, atiborrado, avergonzado, o optaba espontáneamente por salirse de la clase para escaparse a la censura general. Con mucha dignidad fue preso del dictador de la época, el general Pérez Jiménez. La posición de las figuras de Pérez Jiménez, de los que tenían algún vuelo intelectual como Laureano Vallenilla Lanz, los consideraban unos niñitos de colegio de curas y simplemente les daban unas prisiones cortas, muy fugaces, como una especie de castigo, y siempre con una burla que eran unos cureros, etc. Cuando estuve en el obispo con otros 6 prisioneros demócratas cristianos, con el doctor Pedro Pablo Aguilar, el doctor Hilarión Cardoso, el doctor Rodolfo José Cárdenas, Almoria Acevedo Amaya y el dirigente sindical José Camacho, en alguna oportunidad nos llegó a la cárcel también el doctor Caldera, que llegaba a un calabozo muy particular que se llamaba el Tigrito. Y entonces allí le hacíamos devota cola, como si fuéramos a un confesionario del Papa, para tener el honor de ser oídos por él y para recibir el consejo de aquella figura magistral. Un buen día, el calabozo de él estaba solo y nos informamos luego que el doctor Caldera había salido para la nunciatura apostólica, que había logrado el asilo en la nunciatura apostólica por pedimento de las autoridades eclesiásticas, y que de allí se iba a dirigir a Nueva York. En Nueva York vino el pacto llamado de Punto Fijo, en el cual los líderes socialistas de la antigua Federación de Estudiantes, entre otros Rómulo Betancourt y Jóbito Villalba, junto con el doctor Caldera, hicieron el llamado Pacto de Punto Fijo. Punto Fijo era la casa del doctor Caldera, que estaría ubicada más o menos en la Solano López de Sabana Grande, y que se llamaba Punto Fijo. Y allí inclusive, en una oportunidad, don Pedro Estrada, el famoso director de la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez, brillante policía que fue asesor también de la seguridad francesa de la Sûreté, pues como el doctor Caldera, en gesto profesional de valentía, asumió el juicio de divorcio de la señora de Pedro Estrada,
pues le dejaron una bomba en el balcón de Punto Fijo. Después de la Unión Nacional Estudiantil, el doctor Caldera, ya con su conocimiento de derecho del trabajo, entra de subdirector de la Oficina Nacional del Trabajo en tiempo del general Eleazar López Contreras. Allí redacta el proyecto de ley del trabajo, que más o menos con las distintas variaciones son las leyes del trabajo posteriores, pero son la base de la ley del trabajo como instrumento de reivindicación social. Además, el doctor Caldera se resuelve ya entrar en la política y funda el partido COPEI, Comité de Organización Política Electoral Independiente, con el ánimo de entrar en la política en competencia con la izquierda que representaba Acción Democrática, con la otra izquierda liberal que representaba Unión Republicana Democrática, para lanzarse a elecciones, entre otras porque estaba de por medio la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que al final terminó presidiendo el intelectual venezolano Andrés Eloy Blanco del Partido Acción Democrática. El doctor Caldera hizo una cierta oposición como diputado del Partido Acción Nacional junto con el doctor Lara Peña, su compañero en el Movimiento de Opinión Nacional, ya al general López Contreras, que lo había postulado para la Oficina Nacional del Trabajo, y se opuso a muchas de las iniciativas de López Contreras, como el tratado con Colombia y otras iniciativas del gobierno en la Cámara de Diputados. Como diputado del naciente partido Opinión Nacional, del cual va a surgir luego COPEI, que es el Comité de Organización Política Electoral Independiente. El doctor Caldera fue profesor en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Derecho, de muchos jóvenes socialcristianos que veíamos en él una especie de papa. Era para nosotros una especie de adoración el verlo pasar por los pasillos con su majestad clásica, con un automóvil modesto que tenía entonces en la vieja Facultad de Derecho, y nos sentíamos realmente bendecidos en el caso de que nos pusiese la mano en el hombro para acompañarnos hasta los 60 minutos religiosos de la clase, que empezaba siempre ignacianamente quitándose un reloj y quitándose el reloj para tomar control del tiempo, bajo el peso indiscutible de las medallas del Colegio San Ignacio y bajo el peso indiscutible de su prestigio como sociólogo y como laboralista. Yo los invito a que continúen en una segunda parte con la entrada ya política de COPEI, las luchas entre COPEI y Acción Democrática, el primer meeting de COPEI, para luego de esa lucha ya la entrada de COPEI en el poder bajo el gobierno del doctor Rafael Caldera. Muchas gracias. Amigos iberoamericanos, si este video ha sido de su gusto, por favor póngale el respectivo like y suscríbanse para seguir recibiendo videos. Y si pueden ustedes y lo consideran conveniente, hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias. Muchas gracias.